tal? Buenas tardes. Vamos a hacer la última parte de infectología. Empezamos con lo que es infección por VIH. Bueno, es un virus ARN, retrovirus, lentivirus. El más frecuente es el VIH-1, su grupo M sobre todo, en Sudamérica. La transmisión ya la conocen vía sexual. Y acá viene lo interesante, ¿no? Los antígenos estructurales del VIH, sus proteínas estructurales. ¿Cuáles son las más importantes? La proteína de envoltura GP120, la GP41 y el antígeno P24. La GP120 y GP41 son de envoltura, envuelven al virus. La P24, proteína P24, envuelve al ARN del virus. Cuando el Western blot sale positivo, el Western blot y ELISA, ¿qué buscan? Buscan antígenos, anticuerpos, buscan anticuerpos, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué anticuerpos busca el VIH? Busca esos tres justamente, P24, GP120, GP41. Busca esos tres, busca anticuerpos contra esos tres antígenos. Cuando te informa Western blot positivo, ¿qué significa? Que ha detectado al menos dos anticuerpos de esos tres. P24, GP120, GP41 son antígenos, tú produces anticuerpos. Eso me detecta el Western blot. Si me detecta al menos dos, es un Western blot positivo. Tres, por supuesto, ¿no es cierto? Y si es uno, es indeterminado. Si solo me detecta uno, es indeterminado. ¿Qué significa eso? Que puede que la infección sea muy reciente o puede que sea un falso positivo, que es más alejado. Acuérdense, a GP120, GP41. Mira, el virus ingresa por la mucosa, ¿no? Es captado por la célula presentadora de antígeno y como cualquier noxa, la célula presentadora entrega el virus a los linfocitos de los ganglios linfáticos. Entrega el virus como cualquier noxa a los linfocitos. Los linfocitos lo detectan, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? El virus, por su proteína GP120, se ancla al marcador CD4 del linfocito, ¿no? El linfocito CD4, la GP120 reconoce CD4 y se ancla ahí, se pega. Y ahora el linfocito, aparte del marcador CD4, también expresa otros correceptores en su superficie. Expresa, por ejemplo, CCR5, CXR4, entre otros. Y el virus utiliza esos correceptores del linfocito para ingresar. O sea, se ancla el CD4 por su GP120 e ingresa por su GP41 vía estos correceptores. Una vez que ocurre esta fusión de la membrana del virus con la membrana del linfocito, se libera en el citoplasma del linfocito el material genético del virus, el ARN. Este ARN del virus rápidamente cambia ADN por la enzima a transcriptasa reversa, ¿no? Lo cambia de ARN a ADN. Ahora es un ADN. ¿Qué pasa con ese ADN? Ingresa al núcleo del linfocito y se integra al ADN del linfocito. O sea, cambió su ARN a ADN y este ahora se integra al ADN del linfocito. O sea, el ADN del virus ya forma parte del ADN del linfocito. ¿Para qué? Para que el linfocito sea una fábrica, mira, de nuevas partículas virales, de nuevos viriones que me infectan otras células. Un poco de la fisiopato, ¿no? Básica, para que entiendan los objetivos de los antirretrovirales, ¿no? Inhibir la transcriptasa reversa, algunos la integrasa, otros la fusión, etc. Mira, alterando a lo que es al linfocito, eliminando al linfocito CD4, prácticamente alteras todo el sistema inmunológico, ¿no? Alteras lo que es la activación de macrófagos, células natural killer, NK, activación de la inmunidad tumoral, linfocitos B, o sea, todo se altera. Tanto inmunidad tumoral como celular. Si se dan cuenta, esta es la evolución natural del VIH. Mira, en las 2 a 4 primeras semanas post-contagio, 2 a 4 primeras semanas post-contagio, hay un aumento exponencial de la carga viral. Aumenta. Y luego disminuye. En el primer mes sube y baja, ¿no? Los linfocitos CD4 también disminuyen levemente. Este aumento exponencial de la carga viral en el 50% de pacientes no produce síntomas, es asintomático. En el otro 50% de pacientes se manifiesta como un síndrome retroviral agudo o infección aguda por VIH. Entonces, esa infección aguda por VIH
Es la clínica que deriva de ese aumento exponencial inicial de la carga viral, que se presenta solo en la mitad de pacientes. La otra mitad es asintomático. Los virus, mira, disminuyen, permanecen latentes ahí con fluctuaciones, y los CD4 van bajando. Acá el paciente permanece asintomático. Luego los virus aumentan, carga viral, bajan los CD4 y viene lo que es el estadio SIDA. ¿No es cierto? Si se dan cuenta, hay un aumento de la carga viral, pero no es que producimos anticuerpos inmediatamente, ¿no? Sino tiempo después. Semanas luego de la infección inicial viene la producción de anticuerpos. O sea, por eso que al inicio a veces no se detectan anticuerpos, eso es lo que se conoce como periodo de ventana. No detecto anticuerpos el VIH. Infección aguda por VIH o síndrome retroviral agudo. ¿Qué cosa es? Es el cuadro clínico derivado de ese aumento exponencial inicial de la carga viral, que se presenta en la mitad de los pacientes. La otra mitad es asintomático. Ahora, ¿cómo se presenta? Cualquier cosa. Fiebre, diarrea, artralgia, diaforesis, fatiga, cefalea, pero dentro de la cualquier cosa, ¿qué es lo más común? Mira, fiebre, ganglios, dolor faríngeo, o sea, se manifiesta como un síndrome mononucleósico. No estoy diciendo que la causa más frecuente de síndrome mononucleósico sea VIH, tampoco es la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ¿ya? Pero tienes que considerarlo, pensarlo como diferencial por la importancia del examen. O sea, pídele, ¿no? Oye, vamos a pedirte por si acaso. Pero lo más frecuente es Epstein-Barr, pues, ¿no? Citomegalovirus, rubiola por ahí, estreptococcio, ya. Pero dentro de tu cuadrito debe estar ahí, ¿ya? Pensarlo siempre. Este síndrome retroviral agudo se autolimita en un par de semanas y el paciente asintomático. Repito, lo presenta la mitad de los pacientes. Sinónimos es infección aguda por VIH o síndrome retroviral agudo. El gol estándar para el diagnóstico de infección por VIH es el Western blot, que me detecta anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? ¿Contra qué antígenos? P24, GP120, GP41. Me detecta 2 anticuerpos, es positivo. 3, por supuesto. 1 es indeterminado. Los screening, bueno, ese Western blot tiene 99.9% de sensibilidad y especificidad. También tenemos otras pruebas, ¿ya? Que la sensibilidad es un poquito menor, pero siempre superior al 95%. Los test screening son los test de ELISA, que varían en generaciones. Igual ELISA también detecta anticuerpos, pero ELISA de cuarta generación detecta anticuerpos y también detecta antígeno P24. ELISA de cuarta, anticuerpos y antígeno P24. ¿Por qué es importante esto? Mira, ocurre el contagio en el día 0. Lo primero que se detecta, lo primero que hace encontrar, ya les dije al inicio, es el aumento de la carga viral. La carga viral se detecta con reacción en cadena de la polimerasa, ARN viral. Tengo que ver al virus. Lo primero que aparece, mira, es el ARN viral. ¿No es cierto? Ya. Después voy a detectar lo que es el antígeno P24. Y después siguen los anticuerpos. Si yo solamente busco anticuerpos, voy a esperar quizás hasta 20 días para hacer el diagnóstico. ¿Qué tengo que buscar? Al mismo virus, por su antígeno P24 o ARN viral. Idealmente sería ARN viral, PCR, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el problema? Para yo decir infección por VIH, yo necesito buscar anticuerpos, no el antígeno. Si tú te pinchas con una jeringa de AGA en un paciente con neumocistis, VIH-Sida, pues obviamente hay contacto de tu sangre con la sangre del paciente. ¿Tú crees que no vas a tener virus circulantes por ahí? Probablemente sí, pero tu posibilidad de contagio es menos de 0.03%, ¿no? 0.3%, ¿no es cierto? Pero igual hay contacto del virus con tu torrente sanguíneo, igual el virus circula. Si ese interno de medicina que se pinchó con la jeringa de AGA de un paciente con VIH, le pido la carga viral por PCR, probablemente salga positiva, porque las pruebas son ultra sensibles. Me detectan muy pocas copias virales. Aquí está el cuadro, mira. Ya saben que la carga viral se detecta por reacción en cadena de la polimerasa. Mira cuántas copias me puede ver. 10 copias nomás, o 5 copias por mililitro. De 1 a 5 copias por mililitro. 1 a 5. O sea, son ultra sensibles. Yo requiero para el diagnóstico buscar anticuerpos.
Por eso que el diagnóstico es con Western blot o con ELISA, que es el screening. Ya sabes, mira, ELISA de cuarta me detecta anticuerpos y antígenos. De primera a tercera solamente anticuerpos. Western blot, anticuerpos. Ahora es importante saber en qué tiempo se hacen positivas las pruebas. No podrían preguntarte en general, la prueba de ELISA en qué tiempo sale positiva. Depende de la generación de la prueba. Cuarta generación, 15, 20 días. Tercera generación, 20, 30 días. ¿Y por qué es más inicial la de cuarta? Porque también me detecta antígenos. Y recuerden ese cuadrito. Carga viral, antígeno P24, recién anticuerpos. O sea, al buscar el antígeno P24 de cuarta generación aumenta la sensibilidad de la prueba y acorta el periodo de ventana. Western blot, positiva a partir de los 45 días, pero es la prueba más sensible y específica. Si yo le pido a cualquier paciente que se pincha o que tiene, digamos, relaciones con un paciente con VIH, carga viral, me puede salir positiva, una copia. Probablemente haya habido entrada de virus a tu organismo, pero su sistema inmune es lo suficientemente apto para neutralizarlo y no haces la digamos, infección. Igualmente hay pacientes que pueden respirar tuberculosis, el bacilo tuberculoso, ingresa hasta tus mucosas y tu alveolo, pero el sistema inmune es lo suficientemente apto, es competente para neutralizarlo y no pasó nada. Depende de muchos factores, ¿no? A qué tantos virus has sido expuestos, su grado de inmunosupresión. Entonces, el diagnóstico no se hace con carga viral. Puede salir positiva, no significa que estés infectado. Lo haces buscando anticuerpos. O hacerlo positivo significa al menos 2 anticuerpos de los 3 de los que ya les he mencionado, ¿no? P24, GP120, GP41. Lo mismo, ya, miren, acá lo pongo en un cuadrito, a los cuantos días la prueba sale positiva. ELISA de tercera, de cuarta, Western blot indeterminado y luego ya positivo. Clasificación de VIH según la CDC, A, B, C, 1, 2, 3. A, B, C según cuadro clínico, 1, 2, 3 según recuento de CD4. Hablamos de estadio SIDA cuando el CD4 es menor de 200 o cuando el paciente tiene una enfermedad definidora de SIDA. Me interesa que recuerden las infecciones oportunistas que son definidoras de SIDA. No solamente saber cuál es la infección, sino que también recuerden en qué órgano va a estar localizada. Aquí están algunas. Se las he puesto acá por virus, bacterias, hongos para que sea más fácil. Por ejemplo, tenemos citomegalovirus. Dice de cualquier órgano incluido ojo y que no sea hígado, vaso, ganglios. Lo más común con citomegalovirus, ¿qué cosa es? La retinitis, la corioretinitis por citomegalovirus. Recuerden que la corioretinitis por citomegalovirus es la causa más común de ceguera en pacientes con infección por VIH. En segundo lugar, la afectación es el tubo digestivo, ¿no? Hacen esofagitis, colitis. Neumonitis, recuerda que es raro en pacientes con VIH, es más común en los post-trasplantados después de 4 semanas. Herpes, por más de un mes cutáneo o broncoesofágico, ¿no? También. Y acá también están en las virales, les pongo la leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Quién la produce? El virus JC, un papovirus. Este virus JC, ¿qué es lo que hace? Me mata al oligodendrocito. ¿Ya? El oligodendrocito a nivel del sistema nervioso central, ¿qué es lo que hacía? ¿De qué es responsable? De producir mielina. O sea, mata a la célula que produce mielina. Conclusión, que me produce una enfermedad desmielinizante. ¿Ya? Nunca la vas a pensar en primer lugar en ninguna situación. Es un diagnóstico de descarte. Primero pensarás otras etiologías del cuadro que ya les voy a decir más adelante. O sea, es una alternativa que te sale con las imágenes. Primero pensarás toxoplasma, ¿no? Oye, mira, pero no es toxo, parece que es esto. Allá. Pero nunca es su primera posibilidad diagnóstica. Vamos a ver después cuál es el cuadro clínico. Micóticas, candidiasis, esofágica, broncopulmonar. Recuerda que el manejo de elección es con fluconazol, ¿no? Luego tenemos a las micosis extrapulmonares, coccidioidomicosis, criptococosis, histoplasmosis extrapulmonar.
En estas tres el manejo de lesiones con anfotericin B, o sistémica, en Candida y fluconazol. Y tenemos neumonía por neumocitis girovesi, que no es la causa más común de neumonía en pacientes con VIH. La causa más común de neumonía en pacientes infectados con VIH es neumococo, ¿no es cierto? Y es un cuadro agudo. Sin embargo, neumocistis tiene un cuadro característico, que si te lo pintan así de característico, tú ya dirás, no, es neumocistosis. Parasitarias, protozoarios cienmintos, isóspora, cryptosporidium, me dan diarrea en VIH, ¿no? Estrongiloidosis extraintestinal. Hoy día justo le pedí a un paciente con sospecha de infección por VIH, beca en esputo, y el beca me sale larva filariforme de estrongiloides, ¿no? Es una esclerosis diseminada. Formas diseminadas sistémicas que les vamos a ver. Toxoplasmosis de órganos internos, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Sobre todo. Neoplasias asociadas. El cáncer más común asociado a VIH, ¿cuál es? Sarcoma de Kaposi. Ahora, el VIH per se, de por sí, no me da cáncer. ¿Qué me da cáncer? VIH asociado a otro virus. VIH solo no. VIH, por ejemplo, más ¿qué virus me da Kaposi? Herpes tipo 8. VIH más ¿qué virus me da cáncer cervical invasivo de cervix? Papilomavirus humano. Y VIH más ¿qué virus me da linfomas? Epstein-Barr virus, ¿no? El cáncer más común asociado a VIH es sarcoma de Kaposi. Y finalmente otras enfermedades oportunistas, como Mycobacterium avium. Mycobacterium avium se refiere como la micobacteria no tuberculosa más frecuente. ¿Qué cuadros me da? Bronquiectasias, cavernas, linfoadenopatías en un paciente con CD4 menos de 50 sobre todo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Porque eso también puede ser tuberculosis, ¿no? Le pides en esputo, vaciloscopía, sale positiva. Por eso, un Nielsen positivo en esputo no es patognomónico de micobacterio tuberculoso, ¿no? ¿Qué te dice? Presencia de micobacterias, infección por micobacterias. Lo más común es tuberculosa, pero también puede ser avio. Eso ya sale con el cultivo. Pero en un paciente con CD4 menos de 50, bronquiectasias, cavernas, podrías considerarlo, ¿ya? La característica de las atípicas, ¿cuál es? Es que son resistentes a isoniazida, no responden a isoniazida. ¿Cómo se va a hacer el manejo? Le das Rifan, obviamente, pero macrólidos aminoglucósidos. Macrólidos aminoglucósidos, claritrogenta, ponte, Rifan. Pero una típica es resistente a isoniazida. Los pacientes con VIH, con un cuadro de caverna, C4-50, BK positivo, que no responde al tratamiento, puede ser MDR, puede ser atípica, ¿no? No sabemos. Tuberculosis, basta que tengas tuberculosis para que te hagas el diagnóstico de SIDA. Y la tuberculosis es la única infección oportunista que no depende del nivel de CD4. Puedes tener CD4 en 500 y haces tuberculosis. Eso es la oportunista que se presenta en cualquier estadio de la enfermedad. Obviamente, ante un CD4 más bajo, es más probable que el cuadro sea extrapulmonar, diseminado, miliar incluso. Hablamos de probabilidad. Nocardia brasilensis, antiguamente llamada nocardia asteroides. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cuándo pensarás en una nocardiosis como diferencial? Neumonía con absceso y abscesos cerebrales. ¿Y cuál es la característica de la nocardia brasilensis o antiguamente llamada asteroides? Es que también se tiene con Nielsen, o sea, me puede dar BK positivo. ¿Ya? O sea, ten el diferencial del BK positivo, Nielsen positivo. El manejo de lesión es con cotrimoxazol. Es un bacilo filamentoso, la nocardia, de características algo similares a tuberculosis, ¿no?
ácidos micólicos en su pared, o sea, tiene estas características tuberculoides, ¿ya? Neumonías bacterianas, un paciente que tiene 2 NACs al año, estadio SIDA. Mira, salmonelas notíficas recurrentes, demencia, bueno, son enfermedades definidoras de SIDA. Están presentes, estadio SIDA. También hay otra clasificación de la OMS, solamente se las presento en estadios clínicos, estadio 1, 2, 3 y 4. El estadio 4 obviamente es el cuadro ya estadio SIDA con las complicaciones que ustedes conocen. Vamos a ver ahora las complicaciones por separado para que las conozcan, las más comunes. Cuando viene un paciente con VIH a tu guardia, ¿por qué cuadros vienen? Lo más común, ¿cuál es la manifestación más común del estadio SIDA? Diarrea. La manifestación clínica más común del estadio SIDA es la diarrea. Y en parte la diarrea puede ser producida por coccidias. ¿Cuáles son las coccidias? Son esporozoarios, ¿ya? Los que están ahí. Ixospora bellis, Cyclospora cayetanensis, Cryptosporidium parvum, que producen diarrea crónica por lo general en pacientes con VIH, acuosa, abundante. De estos tres, uno me puede dar pancreatitis y compromiso de la vía biliar. Me da un cuadro como colangitis y pancreatitis. ¿Cuáles? De los tres que les he mencionado. Cryptosporidium parvum me lo puede producir. Estos aparecen cuando el paciente es inmunosuprimido, ¿no? Esta coloración que ven acá, celeste con lila, moradito, ¿qué les hace recordar? ¿Qué tipo de coloración? Sid-Nielsen, ya. Las coccidias también se tienen con Sid-Nielsen, también. Otro, entre comillas, BK positivo en heces. Pero es un Sid-Nielsen modificado, conocido como coloración de King-Joe. Coloración de King-Joe es un Sid-Nielsen modificado. Es un Sid-Nielsen. Y se usa para colorear coccidias. El esquema antibiótico en un paciente con diarrea y VIH, ¿cuál es? VIH con diarrea, lo clásico de emergencia que hace, lo hidratas, ¿no? Lo hidratas, le vas a dar de alta, ¿y qué le das para la casa? Cotrimoxazol. ¿Qué me barre cotrimoxazol? Me barre gram negativos y también me coge coccidias, sobre todo isóspora y ciclóspora. Cryptosporidium es más fastidioso de manejar. Para Cryptosporidium que usamos, el mismo targa, al elevar la inmunidad, barre con el Cryptosporidium y lo elimina. ¿Por qué otra razón viene un paciente con VIH a tu guardia? Si no viene con diarrea, viene con compromiso neurológico. Ya, el hecho de que tenga infección por VIH, SIDA, hace que pueda hacer cualquier infección oportunista que te imaginas, ¿ya? Pero siempre tienes que plantearlo con criterios de frecuencia. Primero plantea siempre lo más probable, lo más frecuente. Y dividimos al paciente en escenarios clínicos, en síndromes clínicos probables. Por ejemplo, te puede venir un paciente con un síndrome de hipertensión endocraniana, o sea, cefalea muy intensa, que no focaliza, cefalea intensa, que no focaliza. Un cuadro de hipertensión endocraniana sin focalización. Primero, ¿qué cosa es focalización? Cuando dices no focalización. La focalización neurológica es la expresión clínica de un daño neurológico estructural. Por ejemplo, un daño en cápsula interna, hemiplegia. Daño en cerebelo, ataxia cerebelosa. Daño en lóbulo parietal, un compromiso sensitivo quizás, ¿no? Entonces, es la expresión clínica que tú le examinas al paciente y dices la lesión está en tal sitio, ¿no? Es focalización. Este paciente no focaliza, viene con hipertensión endocraniana y también signos meningios. La causa más común de síndrome de hipertensión endocraniana y de meningitis en pacientes con infección por VIH es la neurocriptococosis o meningitis por Cryptococcus neoformans. Es la causa más común de meningitis y cuadro de hipertensión endocraniana en pacientes con VIH. Recuerda que aquel paciente no focaliza. Si el paciente viene con un cuadro de meningoencefalitis subaguda crónica, cefalea, sí, trastorno de conciencia, sobre todo, y marcados signos meningios, trastorno de conciencia con marcados signos meningios, quizás hay mucha cefalea, como en criptococo, vas a pensar en una meningitis tuberculosa, de la cual ya hablamos y sobre todo me compromete las meninges de la base del cerebro. Pero si el paciente con infección por VIH viene por focalización, ahí sí, por ejemplo, hemiplegia,
y o convulsiones, tu primera etiología a descartar, a pensar, va a ser una neurotoxoplasmosis o encefalitis por toxoplasma, que viene a ser la infección oportunista en general más frecuente del sistema nervioso central en pacientes con infección por VIH. La infección oportunista más frecuente del sistema nervioso central en pacientes con infección por VIH es la neurotoxoplasmosis o encefalitis por toxoplasma. ¿Qué van a ver acá? Mira, una lesión en anillo, ¿no? Anular. Ya. Encefalitis por toxoplasma, agente causal toxoplasma gondii. La mayoría de nosotros estamos infestados por toxoplasma, por ingesta de ooquistes, ¿no? Ooquistes que se encuentran en la carne contaminada. Bueno, la primera infección por toxoplasma en la gran mayoría, casi todo, suele ser asintomática, o sea, nunca sientes nada. Los que son sintomáticos, si es que eres sintomático, ¿qué cuadro haces? Una mononucleosis, un cuadro mononucleósico, que obviamente se autolimita. O sea, una toxoplasmosis aguda está dentro de las causas del síndrome mononucleósico. Algunos la hacen, otros no, igual se autolimita. Pero la infección permanece latente, ¿no? Latente, y ser activa bajo inmunosupresión. ¿Qué presenta el paciente? Encefalitis por toxoplasma. Se presenta cuando el linfocito TCD4 cae menos de 100. Menos de 100 CD4. ¿Cómo se presenta? Se presenta en el paciente con focalización y o convulsiones. El paciente focaliza y o convulsión. Si un paciente sin infección por VIH, ponte un señor de 60 años, viene con una hemiplegia, ¿qué podrás pensar primero? Que es un DSB isquémico. Pero igual, si un paciente de 20 años viene convulsionando por primera vez, pensarás en una citocercosis. Ya, pero basta que te pongan el antecedente que tiene infección por VIH para que tu primera posibilidad sea neurotoxoplasmosis. ¿Qué le pides al paciente? Imágenes cerebrales. ¿Qué vas a ver en la imagen? Una imagen hipodensa o hipointensa que capta contraste en anillo. Hipodensa en tomografía, hipointensa en resonancia que capta contraste en anillo. ¿Ves esa lesión? ¿Qué más haces para confirmar el diagnóstico? Tengo la clínica y tengo la imagen. Tengo el contexto, VIH. Tengo la clínica, convulsión, focaliza. Tengo la imagen, ya. ¿Qué me falta para saber el diagnóstico? ¿Qué hago? ¿Qué sería lo ideal? Biopsia cerebral, lo ideal. Lo ideal, ¿eh? Pero se puede empezar, está validado con prueba terapéutica. Tengo la clínica, tengo la imagen, tengo el contexto y el inicio, sulfadiacina pirimetamina. Alternativa, cotriclina. Si mejora en alrededor de 2 semanas, o sea, se espera 2 semanas para que mejore. Si mejora el paciente, ¿qué significa? Que es. Si no mejora, ¿qué significa? Que no es. Y si no mejora y no es, ¿qué puede ser? Pues, pucha, ahora sí, ¿ya? ¿Qué cosa es? ¿Tuberculosis puede ser? ¿Un granuloma tuberculosa? Podría ser, pero recuerda que el VIH, para que me un granuloma tuberculoso, requiere buena inmunidad celular. O sea, la tuberculosis, sistema nervioso central en VIH, ¿cómo se presenta? Meningitis, meningoencefalitis. Es más raro el tuberculoma. El tuberculoma es más el inmunocompetente. Uno VIH. ¿Qué más puede ser? Como les dije, esta lesión no es patognomónica de nada. Toxo, linfoma, tuberculoma, absceso, criptococoma, metástasis. Puede ser varias cosas, ¿ya? Pero hablando por frecuencia, después de toxoplasmosis, tu segunda posibilidad de frecuencia va a ser linfoma primario cerebral. La segunda posibilidad. Obviamente vas a hacer, acá si haces biopsia, porque también puede ser otra cosa. Mira, la de acá es toxoplasma, ¿ya? Y la de acá viene a ser linfoma. Igualitas, igualitas. ¿Te das cuenta la lesión en anillo? Periféricamente, ¿qué encuentras? Un área hipodensa digitiforme, ¿no? Digitiforme porque es como dedos de guante. Cuando encuentren un área hipodensa digitiforme, se llama eso edema cerebral vasogénico. Ese edema cerebral vasogénico se presenta en tumores y en infecciones. En tumores y en infecciones. Y ese edema cede con corticoides. Cede con corticoides. Y suele ser más intenso en los tumores. Mira acá, el linfoma más intenso, ¿no? Me pasa línea media. Obviamente, pues, mira, son lesiones muy parecidas. Entonces,
Biopsia cerebral, definitivamente. Si no te responde al manejo de toxoplasma, tienen que hacer biopsia, porque puede ser linfoma, puede ser otra cosa. Un diagnóstico diferencial a considerar en pacientes que focalicen en convulsiones, digo a considerar, nunca tu primera posibilidad, es la leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Cuál es el cuadro? Mira, focalización, demencia, amaurosis, síntomas visuales, ¿no? Diplopia, amaurosis, síntomas visuales, convulsiones. El CD4 menos de 200, puede ser 100, puede ser 50, pero menos de 200. Y el agente causal es virus JC. No es exclusivo de VIH, también se presenta en pacientes inmunosuprimidos de otra causa, ¿no? Un post-trasplantado que recibe inmunosupresores. Tu primera posibilidad de focalización va a ser toxoplasma. Pero un VIH que focaliza, tú le pides imágenes, ¿no? Y si es toxoplasma que buscas, esta lesión en anillo. O una lesión, mira, que te desplace la línea media. Obviamente que esto es con contraste, ¿no? Si no le pongo contraste, no veo la lesión en anillo. ¿Qué voy a ver? Voy a ver una lesión hipodensa, pero que mira cómo me empuja la línea media, porque es expansiva. Una lesión expansiva no es igual a cáncer. Una lesión expansiva puede ser un absceso, un granuloma, toxoplasma, o puede ser un tumor, pero hipodensa que desplaza línea media, ¿no? La tomografía o resonancia sin contraste, hipointensa, resonancia que desplaza línea media porque es expansiva. Entonces, ese paciente VIH, digamos CD4 en 50, le pide imágenes pensando que es toxoplasma, le pide una resonancia. Recuerda que la resonancia tiene varias fases, ¿no? Un montón de fases tiene. Cuando el LCR es negro, secuencia T1. Cuando el LCR es blanco, secuencia T2. El T2 me sirve para resaltar las áreas de inflamación parenquimal. O sea, todo lo que es hiperintenso en el parénquima cerebral es patológico, ¿ya? Hay algo ahí, está inflamado. Y acá tenemos el FLAIR, ¿ya? F-L-A-I-R. El FLAIR es como un T2, pero con la sustracción del LCR, mira. Es como el T2, pero le he sacado el LCR, para que me resalte mejor la inflamación parenquimal. ¿Ya? T1 me ve la estructura en general, LCR negro. T2, LCR blanco. El FLAIR es un T2 pero sin LCR. Me resalta mejor el parénquima y ya no me confundo con el LCR. ¿Qué voy a ver acá? Mira, tiene que tener buen ojo, ¿eh? Recuerda que la especialidad se llama imagenología, porque tienes que imaginarte, ¿no? Entonces, lesiones hipointensas, es resonancia, hipointensas en T1 e hiperintensas en T2 y FLAIR. Pero esta hipointensidad, hiperintensidad, no me desplazan la línea media, porque no son masas, no son tumores. En esa tomografía de linfoma o toxo, acá sobre todo, acá hay desplazamiento de la línea media, un colapso de los ventrículos. En cambio acá no. ¿Por qué no me pasa la línea media esta hipointensidad o hiperintensidad? Porque no es un tumor. Es solamente una lesión inflamatoria desmielinizante. Este virus, ¿qué es lo que hace? Les dije, me mata ¿a quién? Al oligodendrocito. ¿Y qué hace el oligodendrocito? Me produce mielina. O sea, mata la célula que produce mielina. Conclusión, me da lesiones desmielinizantes, hipointensas en T1 e hiperintensas en T2 y FLAIR que no desplazan línea media. VIH que focaliza en la resonancia o tomo, ve una lesión hipodensa o hipointensa que no desplaza línea media, ¿no? Esa línea media, ahí recién voy a considerar esa posibilidad. Pero nunca es mi primera posibilidad diagnóstica. Lo considero en ese contexto, ¿ya? Idealmente, ¿cómo haría el diagnóstico? Biopsia cerebral, ¿no? Viendo la desmielinización, ¿ya? Esta enfermedad es altamente mortal. Manejo específico, no. Targa. Me eleva la inmunidad, policorticoides, pero targa. Ya saben cuándo pensarla. Focaliza como suena así, pero en resonancia, lesión hipointensa en T1, hiperintensa en T2 y FLAIR, que no desplazan línea media. Ahí consigo ese diagnóstico. Mal pronóstico. Cuando hagamos neurología se van a dar cuenta que otra enfermedad me da lesiones muy parecidas.
que se llama esclerosis múltiple. Porque esclerosis múltiple también es una enfermedad desmielinizante. Y lo clásico de la EM, la esclerosis múltiple, es que me dé lesiones hiperintensas en T2 inflado. Ya, es un poco para que vean ese tema, ¿no? Más de eso no requieren saber porque no es algo frecuente, pero lo van a tener en su diferencial. Esa es la palabra clave. Lesión hipointensa, hiperintensa en T1, T2 que no desplaza en línea media en focalización. Nunca va a ser tu primera posibilidad. Es de descarte, o me lo sugiere la resonancia. Meningitis por criptococo, esto sí es frecuente. Ya saben que encefalitis por toxoplasma